Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero agradecer una vez más, primeramente al Señor por este hermoso privilegio de poder predicar su palabra, inmerecido pero hermoso privilegio. Y también quiero agradecer a nuestro apóstol Sergio Enríquez por confiarme este bendito púlpito que ha sido de tanta edificación para nuestras vidas. Asimismo, quiero agradecerle a usted por permitirnos llegar a la intimidad de su casa para poder llevar una palabra que traiga la edificación necesaria, no solamente la ubicación, también en cuanto al tiempo que nos ha tocado vivir y las cosas que vemos a nuestro alrededor, sino también que podamos tener la palabra necesaria para nuestra edificación. Entonces, yo quisiera platicar con usted de un tema que surgió en mi corazón. El Señor me permitió ver algunas cosas partiendo siempre de lo que nuestro apóstol nos estuvo enseñando el domingo pasado acerca de el retorno del amado. Usted recordará que, a manera de resumen, usted recordará que él estuvo haciendo énfasis en 5 palabras griegas que de alguna forma no es solo por hacer una diferencia en sí entre los términos y los conceptos, sino cuando vemos cada una de estas palabras en la Escritura, nosotros nos podemos dar cuenta que estas palabras también nos ubican en cuanto al tiempo y las cosas que van a suceder en momentos específicos del tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, esas palabras usted recordará. Voy a tratar de ser muy breve en este resumen. Él nos hablaba de la palabra apocalipsis, que quiere decir revelación. Nos hablaba de la palabra parusía, que fue a la que se identificó con el concepto o el término de venida secreta. Nos hablaba de epifanía, que es la palabra que se refiere a una venida pública del Señor Jesucristo, y 2 términos que quedaron por ahí todavía pendientes, que es el término faneros y el término faíno, que están muy relacionados entre sí. Son los 5 términos griegos de los cuales él nos estuvo platicando, que nos van a permitir ubicarnos en la línea del tiempo y las cosas a las cuales nosotros podemos acceder. Pues bueno, yo quisiera hacer seguimiento, darle cierta continuación, cierta continuidad, mejor dicho, a uno de estos términos, y es el tiempo que estamos viviendo en este momento, que es el tiempo de la revelación. De hecho, yo así le puse por título a este tema, tiempos de revelación, y posiblemente le voy a poner la diapositiva de presentación en un momento, pero quisiera antes ir a leer algunos versículos partiendo de donde nuestro apóstol partió también, para poder trasladarle algunas cosas más. Entonces, miremos rápidamente acá, 1 Corintios capítulo 1. Bueno, yo me fui a los versículos anteriores. Disculpe usted, hay un error acá en la presentación, porque a manera de título puse 1 Corintios 1, del 4 al 6, pero realmente está hasta el 7. Sírvase disculpar el error. Solamente quise poner estos versículos para que tengamos un panorama más completo de lo que nosotros estamos viviendo y lo que podemos esperar para este tiempo. Entonces dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Mire qué bendición tener por cobertura apostólica un siervo de Dios que siempre está en comunión con Dios, orando y bendiciendo la vida de aquellos a quienes cubre, ¿verdad? Y dice, doy gracias a mi Dios por vosotros, y esta es la razón por la que él estaba agradecido: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Bueno, aquí tendríamos muchas cosas de qué hablar, pero voy a tratar de ir centrándome, enfocándome en lo que corresponde para no desviarme del tema. Entonces, mire lo que dice, ¿en qué consistía? La razón por la que el apóstol Pablo daba gracias por los corintios era por causa de la gracia de Dios que había sido derramada sobre ellos en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿en qué consistía esa gracia? Entonces, a partir del versículo 5, él va a mencionar
algunas cosas que él veía que en lo que consistía la gracia que había sido derramada sobre los corintios, y que desde luego, hermano, yo no se lo estoy contando como si fuera un hecho histórico, sino desde luego yo se lo estoy diciendo porque también para nosotros es esa gracia. Es decir, él se lo dice a los corintios para que lo entendamos los cristianos del último tiempo, ¿verdad? Entonces dice, versículo 5, porque en todo fuisteis enriquecidos en él. Es decir, esto era, si usted me permite decirlo de alguna manera, era el primer aspecto, la primera faceta de lo que él veía como la gracia de Dios derramada sobre los corintios. El primer aspecto es que fueron enriquecidos en todo. Y mire, hermano, sinceramente, yo sé que este tema de ser enriquecido puede despertar polémica y diferentes reacciones, pero quiero enfatizar lo que él mismo dice en este versículo 5, porque a continuación él dice, en toda palabra y en todo conocimiento. Es decir, no estamos desechando nosotros las riquezas materiales, no estamos diciendo que el cristiano tenga que vivir una condición de pobreza, de miseria, de ninguna manera. Pero sí, como que él al decir, bueno, de hecho por eso dice, fuisteis enriquecidos en todo. Y como diría nuestro pastor, nuestro apóstol, ¿verdad? Todo, pues es todo. No necesitamos un teólogo que interprete el concepto de todo, ¿verdad? Entonces, al ser enriquecidos en todo, eso incluye lo material, incluye lo espiritual, incluye lo celestial. Pero como que el apóstol Pablo hiciera ahora un énfasis en dos aspectos que abarca esta riqueza. Número 1 dice, en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces, el primer aspecto de la gracia que había sido derramada sobre los corintios y que también es derramada sobre nosotros es ser enriquecidos en todo, pero principalmente en toda palabra. Aquí me parece que la palabra, el término griego es logos, lo vamos a ver en un momentito, si el Señor lo permite, y en todo conocimiento. Esta es la palabra gnosis. Ok, pero después dice, este vendría a ser el segundo aspecto de la gracia derramada, así como, versículo 6, el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Es decir, el testimonio del Señor Jesucristo. Mire, aquí tendríamos que explicar también un poquito acerca del testimonio del Señor Jesucristo. Pero eso nos llevaría, eso sería otro tema realmente, creo yo, ¿verdad? Pero creo que en resumen, una de las cosas que nosotros debemos relacionar con el testimonio del Señor Jesucristo es, dicho en pocas palabras, que Jesús es Dios hecho carne. Ese es el testimonio. Entonces, parte de la gracia derramada sobre los corintios y que Dios también está derramando sobre nosotros en este tiempo es que ese testimonio de que Jesús es Dios, Dios mismo, hecho carne, ha sido confirmado en nosotros. Y entonces dice el versículo 7, que aquí fue donde realmente nuestro apóstol inició la semana pasada, o bueno, no sé, no recuerdo si ahí inició, pero por lo menos mencionó algo de ello. Y dice, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo aquí quisiera resumirlo. Bueno, tal vez antes de resumirlo, quisiera resaltar algunas cosas del versículo 7. Porque entonces es como que el apóstol Pablo dijera, ustedes recibieron la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿En qué consiste esa gracia? Primeramente, fueron enriquecidos en todo, es decir, en toda palabra y en todo conocimiento. Además de eso, el testimonio de Jesucristo, de que Él es Dios mismo hecho carne, fue confirmado en ustedes. Y como resultado, pues eso es lo que se daría a entender acá, dice, nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quisiera tal vez solo hacer resaltar un aspecto acá, y es que este versículo 7, al decir acá, la Biblia de las Américas, de manera que nada os falta en ningún don,
pues da a entender efectivamente eso, ¿verdad? Que ya estaban completos, no les hacía falta nada. Lo cual podría parecer que no es congruente cuando vemos la misma primera carta a los Corintios, 6 capítulos más adelante, cuando el apóstol Pablo está hablando de las inmoralidades que se cometían en Corintios y les dice, mire, muchas de estas cosas se dan porque a ustedes les falta dominio propio, a ustedes les falta continencia. Él mismo dice en algún momento, en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, realmente sería mejor que cada hombre se quede como yo estoy, es decir, soltero, ¿verdad? Pero a causa de vuestra falta de continencia, usted sabe que el don de continencia es uno de los 18 dones que la Biblia nos habla, nos enseña. Entonces, a causa de vuestra falta de continencia, mejor que cada quien tenga su propia mujer y cada mujer que tenga su propio marido. Es decir, sí había algunas que otras cositas que les faltaban a ellos en cuanto a los dones. Por eso yo me quisiera mostrarle cómo dice esta versión, la Nueva Reina Valera de 1602, donde lo que da a entender es de tal manera, es decir, fueron enriquecidos en todo y el testimonio de Jesucristo fue confirmado en ustedes, de tal manera que nada os falte. Como quien dice, los dos aspectos anteriores van a ser la base para que nada nos falte. Y como consecuencia esperemos ansiosamente la revelación de Jesucristo. No sé si me voy a entender, pero espero que sí, ¿verdad? Y como diría nuestro apóstol, tal vez usted me responde en su casa, pero yo no puedo escuchar la respuesta, ¿verdad? Ok, pero entonces aquí es donde yo quiero enfocar uno de los aspectos que nuestro apóstol estuvo enseñando, y es el concepto de la revelación. Esa fue la gracia que recibimos en Cristo Jesús para que podamos esperar ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pero entonces aquí solo quiero recordarle, esta palabra revelación es la palabra apocalipsis, identificada por la concordancia Strong con el número 602, el número griego, palabra griega, número 602. Ok, entonces quisiera ahora platicarle rápidamente de esta palabra apocalipsis para que podamos ver a grandes rasgos lo que significa. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo saben, pero solamente quiero refrescarle algunos aspectos importantes a quienes ya lo conocen, y a quienes no la conocen, pues informarles rápidamente de qué se trata. Entonces, mire, este era el resumen que yo le mencionaba. La gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús se resume, número 1, en que fuimos enriquecidos en todo. Eso abarca enriquecidos en toda palabra y también enriquecidos en todo conocimiento. Número 2, el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en nosotros. Y número 3, que nada nos falte en ningún don. Esos 3 aspectos, esa gracia dada en Cristo Jesús, nos va a conducir a esperar ansiosamente la revelación, el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pero entonces ahora sí, hablemos un poquito acerca del término apocalipsis. Entonces, mire, yo voy a ir rápido acá, le presento completo lo que tengo en esta diapositiva. El término apocalipsis significa revelación. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en ello. Y dice, se deriva de apocalipto, que es el número anterior, la palabra 601, que es un término compuesto por los vocablos apo, que es un indicador de separación o disociación y significa fuera o lejos, y calupto, que significa cubrir, dando la idea de que no se pueda ver nada de lo que está cubierto. Entonces, mire, permítame ilustrarlo de esta manera. Por ejemplo, aquí hay un vaso. Entonces, el concepto de calupto, que es uno de los términos que compone a esto, es cubrir algo de tal manera que no se vea nada de lo que está ahí abajo. Ahora, esa es la etimología de apocalipto, que es la raíz, es el verbo de donde se deriva apocalipsis. Ok, pero sigamos viendo. Entonces,
Siempre el concepto de apocalipto se lo voy a mostrar en 3 diccionarios rápidamente. Diccionario Strong dice, significa quitar la cubierta. Es decir, apocalipto sería esto, quitarle a algo la cubierta que no permitía que se viera. El diccionario Vine, bueno, son conceptos muy similares, pero ahorita quiero resaltar sobre todo el último. El diccionario Vine dice que significa descubrir, desvelar o revelar. Y el diccionario Word Study dice que literalmente significa remover un velo, que es lo que yo estoy tratando de ilustrar acá. Que en este caso, pues esto es una servilleta, no es un velo exactamente, pero esto está cubriendo, esto está calupto, un objeto de tal manera que no se pueda ver ese objeto, no se puede ver nada de él. Pero entonces apocalipto literalmente significa remover este velo, es decir, permitir que se vea, es lo que dice a continuación, remover un velo o una cubierta, exponiendo a vista abierta lo que antes estaba oculto. Entonces, esto, si lo aplicamos a lo que nuestro apóstol nos estaba enseñando, y el versículo 1 Corintios 1:7 que recién leímos, entonces esto lo que nos deja ver, ay hermano, qué interesante esto, es que el Señor Jesucristo está cubierto ante nuestros ojos por algún velo. Y eso lo podemos entender de muchas maneras. Pero sobre todo yo quisiera relacionarlo con 2 aspectos. Número 1, usted recordará que en el tabernáculo de Moisés y de igual manera posteriormente en el templo estaba el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y allí se manifestaba la presencia misma de Dios, la gloria de Dios que muchas veces se le relaciona con el término Shekinah, Shekinah, como usted le quiera llamar, que por cierto es un término que no aparece en el Antiguo Testamento, aunque sí el concepto, pero la gloria Shekinah o la gloria, la presencia misma de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Pero había un velo que no permitía el acceso libre, ni mucho menos ver lo que había detrás de ese velo, en ese lugar santísimo, en ese arca del pacto. Entonces, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, usted recordará el pasaje en Mateo capítulo 27, me parece que es el que describe esto. Dice que en el momento cuando el Señor expira, entonces ese velo fue rasgado en 2, desde la parte superior hasta la parte inferior, y entonces quedó abierto, quedó a vista abierta lo que había allí en ese lugar santísimo y todo lo demás, ¿verdad? Ok, entonces eso por una parte. Ese es el tabernáculo Moisés. Pero lo que yo quiero resaltar también es que Hebreos, la carta a los Hebreos dice que ese velo era una figura del cuerpo del Señor Jesucristo. De tal manera que el cuerpo para nosotros también es una especie de velo que no permite que se vea lo que hay verdaderamente en el interior. Ahora, si aplicamos este concepto al Señor Jesucristo, con todo respeto, ¿verdad? No es que lo veamos como si Él fuera un objeto de ninguna manera, sino solamente el concepto de la acción, de remover un velo y dejar a vista abierta lo que antes no se miraba. Si aplicamos ese concepto, revelación de Jesucristo, es como decir, hasta cierto tiempo el Señor ha estado oculto de nuestros ojos. No necesariamente porque Él no quiera mostrarse, sino porque a veces nuestra humanidad no nos deja ver. Pero entonces la revelación de Jesucristo es como decir, bueno, ahora les va a ser quitado ese velo y ustedes van a poder ver a vista abierta al Señor Jesucristo. Y hermano, ¿cuánto necesitamos eso? Porque definitivamente cuando nosotros tengamos
esa experiencia, yo creo que no nos va a importar nada más. Mire, le voy a poner un ejemplo conocido, lo hemos platicado, nuestro apóstol nos lo ha mencionado, nos lo ha enseñado en varias ocasiones, de aquellos discípulos que iban de regreso a Emaús, deprimidos al tercer día después de que el Señor había muerto en la cruz, porque ellos pensaban que ya todo se había terminado para ellos. Y usted recuerda la historia, el Señor Jesús se les aparece en el camino, ellos lo confunden creyendo que era un forastero. Es más, yo creo que en cierta forma hasta como que lo regañaron un poquito, ¿verdad? Porque ¿y acaso eres el único extranjero que no sabe lo que pasó en Jerusalén en estos días? Y entonces él les pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Pues, ¿verdad? Bueno, esa es una forma muy chapina de preguntar, ¿verdad? Pero permítame pensar que el Señor así les preguntó, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y entonces ellos le empiezan a relatar la historia. Bueno, usted conoce todo esto, no voy a redundar tanto en ello. Llegan a la casa a donde ellos van. El Señor finge ir más lejos, pero ellos le dicen, no, mira, por favor, quédate, ya es muy tarde, es peligroso el camino, qué sé yo, cuántas cosas más le habrán dicho, hay toque de queda o qué sé yo qué le habrán dicho ellos, ¿verdad? Y entonces el Señor se queda con ellos y cuando parte el pan, entonces a ellos les fueron abiertos los ojos. Les fue revelado quién era ese hombre que antes un velo con semejanza de forastero no les permitía ver quién era. Pero cuando el Señor parte el pan, es removido ese velo, ellos miran quién es el que está sentado a la mesa con ellos y a ella no les importó nada. Ellos en el mismo momento salen corriendo de regreso a Jerusalén. No recuerdo ahorita el dato, pero me parece, si no recuerdo mal, que dicen más o menos eran 12 kilómetros de distancia de Emaús a Jerusalén. Y en ese ratito ellos salieron corriendo de esos 12 kilómetros de regreso. Porque la revelación, el hecho de ver a vista abierta al Señor Jesucristo, hermano, definitivamente tiene que cambiarnos la vida. Y eso es lo que necesitamos. Y note cómo se lo estoy diciendo. No le estoy diciendo eso es lo que usted necesita. Como si yo, no, hermano, lo necesitamos. Y por eso es que dice el apóstol Pablo, y nuestro apóstol lo estuvo enseñando el domingo pasado ampliamente. Por eso es que necesitamos esperar ansiosamente esa revelación. Porque esa revelación es lo que nos va a preparar para la parucía. Esa revelación es la que va a hacer que abandonemos cosas que no hemos podido abandonar, hermano. Vicios, ataduras, malos pensamientos, qué sé yo, cuántas cosas más que hasta estas alturas del partido no hemos podido abandonar. Y tal vez, mire, no estoy justificando el pecado, por favor, disciérname, no estoy justificando nada. Porque el pecado al final de cuentas es pecado, hermano. Y dice la Biblia que cuando alguien peca, no diga que, no, como quien dice, pues permítame parafrasearlo, no le eche la culpa a factores externos, sino que cuando alguien es tentado y al final termina pecando, es porque de su interior, de su propia concupiscencia fue seducido. Y llega el momento en el que la concupiscencia pudo más que el deseo del espíritu y termina pecando. Y eso es lo que dice Pablo, el famoso pasaje de Romanos capítulo 7, lo malo que ya no quiero hacer, eso termino haciendo, y lo bueno que no quiero hacer, eso no lo hago. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Entonces mire, ¿cuántos de nosotros y cuántas veces nos habremos identificado con ese pasaje? ¿Y cuántas veces le hemos rogado al Señor y decirle, Señor, por favor, haz algo conmigo? Incluso a veces hay oraciones demasiado atrevidas, ¿verdad? Que alguien dice, Señor, por favor, antes de que yo vuelva a caer en lo mismo, mejor mátame. Uy, hermano, yo creo que está bien desear fervientemente extirpar el pecado de nuestro corazón, pero también debemos ser cuidadosos en lo que decimos. Yo creo que más bien deberíamos decirle, Señor, por favor, dame una revelación.
Revélate a mí de tal manera que yo pueda ser transformado en otra persona y dejar aquellas cosas que tú aborreces y que yo mismo aborrezco, pero que muchas veces me veo atrapado en esas mismas cosas. Ay, hermano, yo anhelo, y más que anhelar, estoy plenamente seguro de que necesito la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que usted también. Yo, como diría nuestro apóstol, hasta aquí escuché el amén que usted dijo ahí en su casa. Ok, pero entonces volvamos a la carga, basta ya de conceptos, y entonces miremos aquí algo que solamente quiero retomar de lo que nuestro apóstol estuvo explicando. Entonces yo le pongo acá este esquemita, precioso el esquema, muy bonito, y yo lo tomé y le puse siempre la fuente para que usted tenga la referencia. Esta es una captura de pantalla que yo hice de uno de los videos. Es el segundo tema que nuestro apóstol predicó el domingo pasado, y lo quise resaltar básicamente solo quiero recordar esto. Lo que él nos enfocaba con esto, y que de hecho usted podrá ver en la presentación, que está hasta con letras un poquito más grandes, más gruesas y de otro color, es el término, el concepto Apocalipsis. Esto de acá. Y lo que él nos enseñaba, y que yo lo recibo y lo atesoro en mi corazón, para mí, para mi casa y para todos ustedes, es precisamente que ese tiempo de revelación prácticamente lo vemos nosotros desde el tiempo del apóstol Juan. Es lo que usted puede ver acá. El apóstol Juan, más o menos 90 años, o mejor dicho, en el año 90 después de Cristo, que es lo que más o menos se calcula que fue el tiempo cuando él recibió el Apocalipsis, en adelante. Es decir, la revelación no es necesariamente en una fecha particular, no es en un solo punto de la línea de tiempo, sino que abarca aproximadamente esos 2000 años que la iglesia lleva sobre la tierra. Por eso es que yo le puse por título a este tema tiempos de revelación, porque la revelación de Jesucristo se puede dar a nosotros en diferentes momentos, no necesariamente esperar de aquí a tantos años para que entonces venga la revelación, sino que eso es algo, como decía nuestro apóstol el domingo pasado, eso es algo que se puede dar hoy mismo. Yo anhelo eso, hermano, yo de veras, créame que yo necesito eso. Ok, entonces sigamos. Yo sé que usted también dijo amén ahorita que le acabo de mencionar. Entonces sigamos. Esto es lo que quiero decirle. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Esto es lo que nosotros necesitamos, el Apocalipsis. Y entonces por eso fue que yo le puse a este tema tiempos de revelación. Porque este tiempo que nos ha tocado vivir, hermano, si no es por la revelación, estamos fritos, hermano. Sinceramente, si no es porque el Señor se revela a nosotros en su infinita misericordia, hermano, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder quitar lo malo que hay en nosotros. Mire, en otras ocasiones yo he mencionado este versículo, seguro que usted lo recordará también, en el libro del profeta Jeremías, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel y primero le plantea dos preguntas que, hermanos, son contundentes y que si no lo vemos dentro de todo el contexto podrían ser hasta deprimentes para nosotros, ¿verdad? Porque primero les dice, ¿podrá acaso el leopardo quitarse las manchas de la piel? Pues, hermano, la pregunta es retórica. ¿O podrá, viene la segunda pregunta, el etíope cambiar el color de su piel? Hermano, obviamente, bueno, usted sabe que por ahí hubo un personaje que se provocó aquella enfermedad, que se decolora la piel y se volvió blanco después de haber sido él de la raza negra, ¿verdad? Pero la pregunta del Señor es, ¿se puede eso? ¿Puede un leopardo quitarse las manchas? La respuesta es obvia, ¿verdad? No, no se puede. Y entonces después viene el Señor y dice, así ustedes ¿podrán abandonar el pecado estando acostumbrados a hacerlo? Ay, hermano. Entonces, si lo vemos así, en nuestras propias fuerzas,
no se puede. Pero cuando venga la revelación del Señor Jesucristo a nuestra vida, hermano, entonces vamos a poder nosotros ser transformados en las personas que el Señor quiere que seamos. De otra forma no se puede, hermano. Tiene que venir la revelación a nuestra vida. Ok, pero entonces yo quisiera platicar. Ay, Dios mío, el tiempo ya se me está casi agotando, pero en estos tiempos, estos minutos que me quedan, quiero entonces platicarle de algo. Obviamente necesitamos esa revelación. ¿Y quién de nosotros no querría, a quién no le gustaría, hermano, que, qué sé yo, usted un día, así como dice el libro de San Juan, capítulo 20, ¿verdad? Que estaban los discípulos encerrados en una casa y se les aparece el Señor en medio, ¿verdad? Y imagínese usted ahorita en estos días que tenemos que estar todos encerrados en casa, ¿verdad? ¿Se imagina usted qué experiencia, qué bendición? Y yo no estoy diciendo que sea imposible. Es más, yo lo anhelo, yo le ruego al Señor que nos conceda eso. ¿Se imagina usted que un día está usted en su casa, tal vez cenando con su familia? Y ahí están, y de pronto se aparece una imagen lumínica enfrente de la mesa de su comedor y le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ay, hermano, ¿se imagina usted eso? Desde luego, repito, yo no estoy diciendo que sea imposible. Al contrario, eso precisamente es lo que estamos recibiendo nosotros en este tiempo. Eso es lo que necesitamos y es lo que el Señor mismo quiere darnos. Pero entonces, insisto, ¿quién de nosotros no quisiera esa experiencia? Pero creo yo, por eso le puse al tema tiempos de revelación, creo yo que hay otras cosas que el Señor nos va a revelar. Teniendo presente el concepto que yo le decía, lo vuelvo a ilustrar de esta manera, que hay cosas que están ocultas o que están limitadas. Y lo que el Señor quiere hacer es quitar ese velo para que nosotros podamos avanzar y alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Ok, pero entonces vayámonos rápido. Solo le quiero mencionar algo antes de pasar a los versículos, porque este término, como hemos explicado, es un término griego. Y normalmente, pues este término lo encontramos, lo buscamos con una concordancia, pues en el Nuevo Testamento. Pero quiero recordarle esto rápidamente, que también ya lo hemos platicado en otras ocasiones, y es la Septuaginta. Aquí le pongo yo siempre la bibliografía, diccionario bíblico, la palabra, es de donde yo obtuve este concepto. Dice, se le llama Septuaginta a una traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. Se dice que el rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, quien reinó del año 285 al 246 a.C., envió embajadores a Jerusalén para solicitar una traducción de las Escrituras. Es decir, el Antiguo Testamento era lo que se conocía en aquel tiempo. Y entonces dice, una traducción de las Escrituras al idioma griego. Ok, fueron enviados 6 expertos por cada una de las tribus de Israel, un total de 72 expertos, que hicieron una traducción perfecta en 72 días. Como resultado de aproximar a 70 el número de traductores como los días de traducción, a esta versión también se le conoce o se le llama la versión de los 70 y se le identifica con el número romano, como dijo alguien, LXX, ¿verdad? Es decir, este no es XL como las tallas de ropa, ¿verdad? O XXL, ¿verdad? Sino que es al revés, LXX, el número romano 70. Ok, esa es la Septuaginta, es decir, una traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. Usted sabe que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo, pero el rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, mire qué nombrecito, ¿verdad? Pero ese rey pidió una traducción del Antiguo Testamento al griego, que era el idioma dominante en aquella época y era lo que él entendía, y obviamente él quería conocer la Escritura y por eso pidió la traducción al griego, porque él no entendía el hebreo. Ok, pero entonces, dicho esto,
yo quiero mostrarle el término y el concepto de apocalipto en el Antiguo Testamento, para que veamos varias cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, mire, rápidamente vayamos a este pasaje, porque el tiempo se me está terminando. Números capítulo 22, versículo 30 en adelante, dice: preguntó pues el asna a Balaam: ¿acaso no soy yo tu asna en que has cabalgado desde que soy tuya hasta ahora? ¿He solido por ventura hacer contigo de esta manera? Yo estoy leyendo la versión moderna, es la Biblia Pratt, por eso el idioma es un poquito diferente. Y escogí esta versión porque dice un poquito más claro el concepto de lo que dice acá. Dice: ¿he solido por ventura hacer contigo de esta manera? Imagínense eso. Y él le respondió: no. Entonces Jehová quitó el velo de los ojos de Balaam, de modo que vio al ángel de Jehová puesto de pie en mitad del camino, con su espada desenvainada en la mano, e inclinó la cabeza y postróse sobre su rostro. Entonces, mire, aquí yo le resalté con otro color la palabra quitó el velo, porque en la Septuaginta es el término griego apocalipto. Entonces, mire, hermano, lo que yo quiero trasladarle en cuanto a esto es que aquí es muy evidente. Cuando usted ve otras versiones, dice el Señor abrió los ojos de Balaam, etcétera. Pero me llamó la atención la versión moderna y repito, porque dice el concepto un poquito más apegado a lo literal de la definición de apocalipto, porque entonces Jehová quitó el velo de los ojos. Eso quiere decir, hermano, que en nuestros ojos muchas veces hay un velo, o mejor dicho, frente a nuestros ojos hay un velo que no nos deja ver ciertas cosas y que necesitamos que sea quitado para que veamos a vista abierta, como dice el concepto de Word Study, que veamos a vista abierta las cosas que han estado ocultas ante nuestros ojos durante mucho tiempo, para que entonces pueda haber un cambio en nosotros. Porque entonces, mire, este hombre, usted recordará la historia, tal vez no se la voy a resumir, bueno, mejor si se la resumo así brevemente, ¿verdad? Este hombre a él le enviaron, había un hombre llamado Balac, que quería maldecir al pueblo de Israel. Entonces le envió embajadores para decirle: mira, yo te voy a pagar para que maldigas a Israel. Entonces a la primera él dijo: no, ni que me dieran una casa llena de oro, yo no voy a ir. Y entonces al final lo convence. No me quiero detener tanto. Al final él es convencido por los argumentos y aquí va en camino para encontrarse con este hombre que quiere maldecir a Israel. Y entonces en el camino él va cabalgando sobre su asna, y entonces cuando de pronto el asna mira al ángel de Jehová y se aparta 3 veces del camino, y entonces él la golpea. Por eso es que entonces ella le reclama, le dice: ¿por qué me estás pegando? ¿Acaso no has cabalgado sobre mí desde que soy tuya hasta ahora y nunca me he comportado así? ¿O sí? Es como que le hubiera preguntado, ¿verdad? Y le dice: no. Entonces, ¿qué pasó? Le quitaron un velo, tuvo un apocalipto. En este caso, el ángel de Jehová era lo que estaba velado ante él, y entonces le quitaron un velo para que viera al ángel de Jehová con su espada desenvainada en la mano. Pero mire, hermano, lo que dice a continuación, versículo 32 y 33, y le dijo el ángel: ¿por qué has dado de palos a tu asna estas 3 veces? He aquí que yo había salido para ponerme en contra de ti, porque tu camino es perverso delante de mí. Pero me vio el asna y desvióse de mi presencia estas 3 veces. Si ella no se hubiese desviado de mi presencia, cierto que yo te hubiera matado y a ella dejaría con vida. Hermano, mire qué cosa más tremenda, porque mire,
Ay, ay, ay. Cuando se está dando esta situación que el asna no quiere caminar o que se aparta del camino y que Balaam la está golpeando, en algún momento, en los versículos anteriores al 30, no lo recuerdo ahorita exactamente, pero Balaam le dice algo así como: quisiera tener mi espada en este momento para matarte. Y entonces ahora viene el ángel y le dice: mira, yo sí tengo la espada. Y solo porque el asna se apartó, porque si ella no se hubiera apartado, te mato a vos y a ella la dejo viva. Imagínese usted qué cosa tremenda. Pero aquí viene el punto. ¿Por qué razón? Porque tu camino es perverso delante de mí. Pero eso estaba oculto a sus ojos. Bueno, mire hermano. Ay, cuántas cosas podremos estar haciendo nosotros que no son agradables al Señor. Y que a veces, como nos lo ha enseñado también nuestro apóstol, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro intelecto, entendemos que aquello no es correcto, pero que hay un velo en nuestros ojos, en lo espiritual, y que es entonces cuando sea removido ese velo que entonces vamos a poder entender y abandonar los malos caminos. Lamentablemente este hombre siguió de frente, ¿verdad? Él no se apartó del camino perverso delante del Señor, pero lo que quiero decirles es que muchas veces en este tiempo, en estos tiempos de revelación, desde luego, repito, ¿quién no quisiera que el Señor se nos apareciera en la casa o en el trabajo, donde sea? Y verlo, y claro, amén, yo lo anhelo, lo necesito, lo recibo, pero también a veces es necesario que nos revelen otras cosas antes de que nos revelen, porque muy probablemente el Señor nos podría fundir con su santidad si nos encuentra mal parados, ¿verdad? Aunque mire hermano, yo creo que también por la misericordia del Señor podemos pasar experiencias como la del video que nos pasó nuestro apóstol el domingo pasado. Me parece que fue ya en el foro cuando lo presentaron. Usted recordará, si usted lo vio, un hombre que está pasando por una serie de problemas y eso lo hace renegar del Señor. Es más, un amigo le quiere hacer entrar en razón y él dice: mira, que quede claro una vez, yo no quiero saber nada del Señor. Y mientras el otro se va al baño, él tiene, yo no sé si le dio que se ve que es un dolor de cabeza, no sé si fue un derrame, no puede haber sido derrame, si no se hubiera podido levantar. Pero el punto está en que mientras él tiene como un éxtasis, digámoslo así, o un sueño, y eso lo cambió, eso lo hizo entrar en razón, y el otro hasta piensa que se está burlando de él, pero no, hubo un cambio por causa de esa experiencia, ¿verdad? Entonces yo entiendo que también el Señor puede hacer lo mismo con nosotros. Tal vez estamos andando por caminos perversos delante de Él y una revelación nos va a hacer entrar en razón y cambiar muchas cosas. Pero imagínense usted aquí en este caso, no fue el Señor literalmente el que se le mostró. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, entonces, tal vez estoy diciendo cosas de más, pero lo que quiero decirles es: ¿no será que a veces, hermano, porque el asna era el vehículo de Balaam, era su medio de transporte, ¿no será que a veces a usted se le queda tirado el carro a medio camino, hermano? Y usted dice: pues si le hice servicios y el carro está en perfectas condiciones, ¿por qué? Y tal vez hasta somata la puerta, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a Balaam, porque había un velo ante sus ojos. Pero cuando le fue quitado el velo, él pudo ser cambiado. Oh, hermano, cuánto necesitamos eso. Miremos otro pasaje así rápidamente, hermano, porque el tiempo se me terminó. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 15 y 16. Yo puse acá la Reina Valera 1909 porque de igual manera es la que dice un poco más parecido. Bueno, hay varias que dicen así. Un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana, como a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Ok, lo que quiero resaltar es que en la Septuaginta
Esta palabra que yo puse también con otro color, revelado, es precisamente la palabra apocalipto. Entonces, esto lo podríamos interpretar también diciendo, un día antes que Saúl viniese, Jehová le había quitado el velo al oído de Samuel. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay cosas que Dios nos quiere hablar, pero hay un velo que muchas veces no nos permite escuchar. Mire lo que dice el siguiente pasaje. Yo con esto concluyo, hermano, porque el tiempo ya se me terminó. Job capítulo 33, versículos 14 al 18, dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta. Ay, hermano, mire qué humildad la del Señor. Porque yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que tal vez está en su casa o en un grupo de trabajo y usted dice algo. Digamos que está en el trabajo, ¿verdad? Y usted dice algo y todos los demás están ocupados en lo suyo y nadie le contestó. Y tal vez usted hasta se enoja, ¿verdad? Sí, que parece que con la pared estoy hablando, qué sé yo cuántas cosas, ¿verdad? Porque es desagradable que usted esté hablando y nadie se dio cuenta que usted está hablando o nadie le puso atención. Ahora imagínese usted al Señor bendito, que es el todopoderoso creador de todo lo que existe. Le pasa eso con nosotros, hermano. Y Él podría simplemente decir, bueno, yo ya les hablé, no quieren, ¿verdad? Pero entonces viene el Señor y dice, vaya, como ya les hablé, pero no se dan cuenta. Vaya, entonces en un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo caiga sobre ellos, estoy parafraseando, estoy tratando de avanzar sobre la marcha con esto. Cuando el sueño profundo caiga sobre ellos mientras están dormitando en sus lechos, entonces ahí Él va y abre el oído. Le quita el velo a nuestro oído para sellar su instrucción en nosotros. Oiga esto, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo y librar su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Es decir, mire hermano, por eso le decía, aquí deja ver, en primer lugar, que somos orgullosos. Bueno, no necesitamos leer este versículo para entender que el orgullo nos juega rudo muchas veces, ¿verdad? Pero aparte de eso, dice, apartar al hombre de sus obras, del orgullo guardarlo y librar su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Hermano, definitivamente Dios no quiere condenar a nadie. Bueno, no, tal vez es un término muy relativo lo que acabo de decir, pero a los que somos sus hijos, hermano, Él no quiere que seamos orgullosos. Él no quiere que nosotros vayamos a pagar consecuencias de nuestros malos caminos. Él quiere apartarnos del mal camino. Y muchas veces nos habla, pero hay un velo que a veces no nos ha dejado escuchar la voz del Señor y no nos damos cuenta de lo que Él está diciendo. Entonces viene el Señor bendito, tan humilde, tan misericordioso, tan paciente con nosotros. Dice, cuando estés dormido, papadito, ahí te voy a quitar el velo para que puedas escucharme, para que yo pueda sellar mi instrucción en ti y que no tengas que ir a pagar a la fosa o al Seol, que el Señor nos guarde de eso, hermano. Entonces, esto es un apocalipto. En el caso anterior, le quitaron el velo a los ojos. En estos versículos que estamos viendo, le quitan un velo a nuestro oído. Es una revelación, es un apocalipto, para que entonces un día, cuando el Señor mismo se nos aparezca, estemos nosotros ya ministrados, preparados y podamos recibir la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. El tiempo se me terminó. Permítame hacer una breve oración por usted, por su casa, por todos los suyos, pero principalmente para que este tiempo de revelación, este tiempo de apocalipsis que estamos, como dice Corintios, que ansiemos, mejor dicho, que esperemos ansiosamente la revelación de Jesucristo. Que ese tiempo también nos traiga este tipo de revelaciones para que nosotros podamos abandonar las cosas que no hemos podido abandonar. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte muchas gracias por este hermoso privilegio,
pero también, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra las cosas hermosas que tienes preparadas para nosotros. Yo te doy gracias por este pueblo, Señor, que te oye, que te busca, que te anhela, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que allí en sus casas, así como cuando los discípulos estaban con las puertas cerradas, porque había una persecución en contra de ellos, apareciste en medio de ellos y les dijiste: paz a vosotros. Así aparezcas y te reveles a cada uno de nosotros diciendo: paz a vosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.